Un saludo muy especial para todos nuestros queridos seguidores en este jueves 2 de enero del año 2025. Y seguimos escuchando en la primera lectura, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 22 al 28. Y no olvidemos el contexto de esta carta, que es muy importante tenerlo claro, y es que en estos momentos, en ese instante, la comunidad estaba sufriendo una situación muy particular, y es que estaba la herejía de la gnosis en pleno apogeo, y esa herejía estaba causando un daño impresionante. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en tela de juicio y en duda dos temas muy importantes en la fe de la vida cristiana: la encarnación de Dios y la vida eterna. Por eso hoy el texto nos hace una pregunta a ti y a mí. ¿Tú crees en realidad, en verdad, en la vida eterna? ¿O tú has puesto en duda este tema en tu vida y por eso no crees y por eso no te acercas en Dios? Por eso que hoy nos hagamos esa pregunta como cristianos, como fieles, como creyentes que somos. ¿Tú crees en la vida eterna o tú la pones en duda? Y ese era el tema principal de esta carta. Los cristianos estaban dejando de ser cristianos porque estaban poniendo en duda estos dos temas principales. Y por eso el autor sagrado a esas personas que lo estaban poniendo en duda los llama anticristos. Una palabra que tal vez tú has escuchado en algún momento de tu vida, y por eso el anticristo no es otra persona más que aquel que pone en duda el mensaje de Jesús. Punto, no es más. Y por eso hoy en nuestra sociedad también asistimos y vivimos la experiencia de anticristos que ponen en duda el mensaje de Dios, que ponen en duda la vida eterna. Y tú, querido cristiano, querido creyente, puedes ser un anticristo. Pregúntate en estos momentos qué mensaje o qué tema de Dios tú pones en duda. Y cuando tú lo pones en duda, te conviertes en un anticristo, porque el anticristo no es otra persona más que simplemente aquel que pone en duda, que no cree en el mensaje de Dios. Y el tema principal de esta época era que se estaba poniendo en duda, en tela de juicio, la vida eterna, por todos aquellos que se habían ido, que se habían detractado de la vida cristiana. Y uno tiene derecho a irse, hijos, pero no tienes derecho es a irte y a poner en tela de juicio y en duda los temas y el mensaje de Dios. Por eso que hoy ese sea nuestro primer propósito, y es que tú y yo no podemos hacer de Dios un debate. Tú y yo no podemos debatir los temas y el mensaje de Dios, porque es un mensaje que el Señor nos ha dejado para que permanezcamos fieles a través de Él por medio de nuestra fe. Por eso que hoy ese sea nuestro primer propósito, y es que tengamos claro que de Dios, los temas de Dios no son para debatirlo, sino para creerlos. Y en ese sentido, hoy debemos tener claro que nuestra instrucción, nuestra formación en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, debe ser una formación clara. Hoy asistimos a unos grandes problemas, y es que no queremos formarnos, no queremos acercarnos a los temas de Dios a través de la formación que nos dan. Por eso que hoy ese sea un bonito propósito. No hagas de Dios un debate y acércate a la formación, a la instrucción, para que tu formación sea suficientemente clara frente a los temas de Dios. Y el segundo propósito nos lo regala el evangelista Juan, capítulo 1, versículo del 19 al 28. Y es ese texto donde las autoridades judías envían emisarios a preguntarle a Juan si él es Elías, si él es el Mesías o si él es el profeta. Y simplemente Juan dice: no, yo no soy ninguno de esos que ustedes me están preguntando. ¿Y cómo entender eso hoy en el año 2025, cuando encontramos tantas denominaciones religiosas, cuando encontramos tantos mensajes? Y hay algo que debemos tener claro, y es que lo que se enseña, lo que nosotros instruimos a las personas, debe siempre estar en relación con el mensaje de Dios. Si no está en relación con el mensaje de Dios, simplemente es un mensaje humano. Y por eso Juan el Bautista va a decir: yo no soy digno
de desatarle las sandalias. Y es un texto que nos debe llevar a nosotros a remitirnos al libro de Ruth, capítulo 4, versículo 7, y espero que tú lo leas en tu casa. Ruth, capítulo 4, versículo 7, y dice lo siguiente: antes en Israel, en caso de rescate o de cambio, para dar fuerza al contrato, había la costumbre de quitarse uno la sandalia y dársela al otro. Esta era la manera de testificar en Israel. Por eso, desatar la sandalia es tener claro que mi Salvador es Jesucristo. Mi Salvador no es una religión, mi Salvador no es un cura, mi Salvador no es un pastor, mi Salvador es Jesucristo. Y cuando se pierde del horizonte la salvación que Jesús nos da a través de la cruz, ya el mensaje no sirve, porque para ti el Salvador no puede ser el sacerdote, no puede ser el pastor, no puede ser la religión. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy estamos teniendo. Cristo, nuestro Salvador, ha quedado a un lado y se nos ha presentado es una religión, se nos ha presentado el cura, se nos ha presentado el pastor como el Salvador de nosotros, y no, el único Salvador es Jesucristo, y ese debe ser siempre nuestro mensaje. Por eso Bautista nos da un bonito ejemplo. Él no se toma atribuciones que no le corresponden. Él, de una manera humilde y clara, dice: yo no soy el Salvador de nadie. Nuestro Salvador es Jesucristo, el que viene a bautizar con Espíritu Santo. Por eso que hoy nosotros lo tengamos claro en nuestra vida y que ese sea nuestro segundo propósito, que el cristiano tenga claro que el mensaje que debe escuchar es aquel mensaje que presenta a Jesús como nuestro Salvador y que está en relación con los temas que Dios nos ha regalado para que ustedes y yo lo escuchemos y los acojamos con fe y devoción. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bonito día para todos, hijos. Dios los bendiga. Los queremos mucho.